La Secretaría de Cultura hace un trabajo de colaboración en conjunto con Casa LAM, al cual le agradecemos el espacio, junto con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, que todos ya conocemos, para bajar la cultura, para bajar la información a un nivel de difusión y todos podamos acceder a ella. De eso se trata esta nueva generación de investigadores. Muchas gracias, doctores, por hacer excelente trabajo. Los voy a presentar a continuación. El día de hoy abrimos el foro 500 años con la pregunta ¿irrupción o conquista? Este va a ser nuestro tema principal en el cual nuestros expertos van a ahondar. Vamos a comenzar con la participación de la doctora Raquel Huereca, quien tiene su maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctorado también en estudios mesoamericanos. Tiene un amplio margen en docencia, la doctora. Es profesora de asignatura de Historia del Arte Novohispano por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en el año del 2015. También profesora de asignatura de Arte Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras. Profesora de asignatura de Arte Colonial y así un amplio margen en docencia. Entonces tenemos no solamente una investigadora, sino una docente experta. Sin más, le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí. Ahora, yo tengo presentadores, solo puedes abrirla y yo aquí la muevo. Casa LAM 2000. No, esta no. Esa. Esa. Casa LAM 2019. Esa. Sí. Gracias. Pues muy buenas tardes, casi noches ya. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿Se escucha bien? ¿No? No sé si... ahí se escucha mejor. Ok. Justo cuando pensaba en estos días de qué quería hablar en este foro el día de hoy, comentaba con algunos compañeros, profesores, sobre este asunto de presentar en este foro una idea sobre las fuentes para hablar sobre las visiones indígenas de la conquista. Y me llamó mucho la atención que el comentario casi generalizado era, bueno, pero eso no es un tema muy novedoso. Es decir, hablar de la visión indígena de la conquista es algo que ya sabemos mucho. Sobre todo desde la visión de los vencidos, es la visión indígena de la conquista y hay poco que aportar al respecto. Justamente reflexionando sobre estos asuntos, pensaba en el tema de que para muchos la visión de los vencidos es la visión indígena de la conquista y damos por hecho que con eso se ha completado la historia o la versión oficial de los procesos de conquista y colonización de los territorios americanos. Y es que justo ya desde 1959, con la publicación por primera vez de este texto, La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, se abrió un campo a la investigación porque se señaló, fue uno de los primeros textos en señalar de manera explícita y bastante clara que existe, además de la postura de los conquistadores, además de los textos de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, que han sido los textos clásicos para hablar sobre este periodo de la historia, además de estos textos existía también, y lo dice el doctor León Portilla en su texto, una postura indígena sobre los procesos que se desarrollaron en el territorio mesoamericano a partir de 1519. Es una obra ampliamente conocida, él emplea, sabemos bien,
fragmentos de distintas fuentes, entre las que destacan, por supuesto, el Códice Florentino, los Anales de Tlatelolco y los Cantares mexicanos. Y en su texto encontramos una narración que inicia justo desde los presagios relativos a la llegada de los españoles, continúa con toda esta ruta de Cortés y sus hombres hacia Tenochtitlán y finalmente nos narra con mucho detalle el sitio y la toma de la metrópoli mexica. Esta tercera parte, de hecho, es particularmente dramática, pues da cuenta del sufrimiento de los mexicas ante la derrota. Estos pasajes de los cantares mexicanos: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas. Y es curioso porque siempre que hago referencia a este pasaje de los cantares, hay alguien del público que lo conoce de memoria, ¿no? Son textos que hemos conocido muy bien desde nuestra formación escolar. Y es que se trata sin duda del texto de historia de México quizá más exitoso en nuestro país. Sabemos que cuenta con más de 30 ediciones, con una traducción a 15 idiomas. Yo me quedé en una traducción a 15 idiomas, no sé si se ha agregado recientemente alguna más. Es lectura también casi obligada en el nivel bachillerato. Y es un texto del que se han dicho pues muchas cosas. De estas quiero rescatar particularmente dos. Se dice que el texto completa, lo cito, la historia de la conquista dando voz a los indígenas. Y también que se trata de la versión indígena sobre ese encuentro entre dos mundos, es decir, el indígena y el español. Y bueno, hasta aquí todo bien. Sin duda, en 1959, cuando Miguel León Portilla publicó por primera vez La visión de los vencidos, se trató de un texto que vino a poner una pieza de ese complejo rompecabezas que llamamos la conquista. El problema, a mi juicio, es que hemos tomado la versión mexica de los acontecimientos y la hemos convertido en la versión indígena, como si fuera la única. Sabemos bien que los mexicas eran solo uno de los muchos pueblos que habitaban estos territorios antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, la historia patria ha elevado la derrota de los mexicas al rango de hecho fundacional de la nación mexicana. Más aún, hemos convertido la experiencia mexica frente a los españoles en uno de los elementos definitorios de eso que llamamos la identidad nacional o el ser mexicano. José Emilio Pacheco se refiere justamente a estos textos como el gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad. Y sí, es fácil cuando hablamos con los alumnos o con el público no especializado. Me decía un alumno, cuando los españoles nos conquistaron, un alumno que es originario de Tejupa, un pueblito muy cerca de Cuauquecholan, que veremos ahora muy probablemente sus ancestros pudieron haberse unido a las filas de aliados e indígenas conquistadores, pero él asumía como propia, como muchos asumimos, esta derrota mexica. Y justamente este énfasis puesto en los mexicas y en su historia, pues sabemos que no es extraño en la historia nacional. El nombre mismo de nuestro país, México, los símbolos patrios como el águila parada sobre el nopal, devorando una serpiente, pues están vinculadas a la historia de los mexicas y de la Ciudad de México, pero forman parte de los mitos fundacionales de este país. Sin embargo, y aunque parece una obviedad, pues es importante señalar que las fuentes en las que las fuentes que aparecen referidas en la visión de los vencidos, pues no son las únicas fuentes que elaboraron los indígenas. Es decir, existen testimonios, probanzas, relaciones de méritos resguardadas en los archivos y que aún no han sido publicadas, que desgraciadamente no han sido o no han tenido, a las que no ha tenido acceso un público más amplio. Están también cartas, testamentos de la nobleza indígena del periodo colonial, además de una gran cantidad de fuentes pictóricas cuyo análisis nos muestra otras versiones sobre lo ocurrido en este periodo. Son fuentes en las que los indígenas se pintan a sí mismos no como vencidos, sino propiamente como indios conquistadores, como actores políticos que pelearon codo a codo con los españoles, además de proporcionarles alimento, información, materiales para construir puentes, peones para abrir caminos, cargadores, bastimentos, y les sirvieron como guías en
por los territorios que los españoles no conocían. Justamente traje algunos ejemplos de estas fuentes, algunas son muy bellas en términos visuales, hay otras, por supuesto, que son fuentes más bien escritas o alfabéticas, y la idea es, a partir de estas fuentes, bueno, Michelle hablará me parece, más explícitamente sobre este asunto, pero cómo estas fuentes nos permiten o nos dan la posibilidad de pensar la conquista y sobre todo de pensar la participación indígena desde otra perspectiva, no únicamente desde la idea de indígenas vencidos, sino el amplio espectro de actitudes, de reacciones que tuvieron los muy diversos pueblos indígenas frente a la llegada de los españoles. Pensar en términos concretos, cuál fue el papel que jugaron las diferentes sociedades indígenas en la conquista y la colonización de estos territorios. Particularmente hablaré de lo que podemos llamar nuevas fuentes, entre comillas, bueno, fuentes que no son del dominio amplio del público, y en el cual podemos ver justamente la participación de los indígenas, no únicamente como esclavos, es decir, en muchos casos hay historiadores que han referido ya la participación de los indígenas en las distintas empresas militares, pero han señalado que estos indígenas posiblemente iban obligados a estas campañas o se trataba de esclavos que no tenían capacidad de decidir sobre su participación en estos eventos. En el mejor de los casos, y lo vemos de manera recurrente en Bernal, por ejemplo, se refieren a ellos como indios auxiliares o como indios amigos. Sin embargo, en estas fuentes vamos a ver que los indígenas se pintan a sí mismos no como auxiliares, no como esclavos, no como seres obligados a participar en los eventos, sino propiamente como aliados, y reivindican la idea de ser ellos mismos indios conquistadores. Algunas de las funciones que ya mencionaba que desempeñaron, bueno, como espías, como guías, como seguidores de rastros, para abrir caminos, conseguir bastimentos, comida, etcétera, etcétera. Como intérpretes, por supuesto, que es un papel fundamental. Y dentro de estas fuentes, la más conocida quizás es el lienzo de Tlaxcala. Ya hay distintas, no hay una sola versión del lienzo de Tlaxcala que esté completo, hay distintas reconstrucciones. Esta es la que presenta o la que realizó Chavero, en la que tenemos justamente la épica tlaxcalteca, es decir, la muestra de cómo ellos no solo se alían con los españoles, sino además van a participar en una gran cantidad de campañas a lo largo y ancho del territorio mesoamericano y mucho más allá. Posiblemente esta sea de las fuentes elaboradas por los indígenas, de las fuentes en las cuales ellos se reivindican como indios conquistadores, una de las más conocidas por el público amplio, digamos. Sin embargo, otras menos populares que han sido objeto de estudio en fecha mucho más reciente es el lienzo de Cuauhquecholan, que ha sido ampliamente trabajado por Florin Asselbergs, del cual existe ya una publicación y al cual incluso se le ha dedicado un museo y se ha realizado una restauración digital por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Un lienzo que es de suma importancia, además bellísimo, lo vamos a ver ahora, porque nos muestra justamente la participación de estos aliados indígenas en las empresas de conquista hacia Guatemala y Centroamérica. Por aquí una imagen del lienzo original y la restauración digital que llevó a cabo la Universidad Francisco Marroquín, que nos da idea, por un lado, de las dimensiones de la fuente. Sí, el original se puede ver, está exhibido actualmente en el Museo de Cholula en Puebla, y se puede acceder desde la página de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. En este lienzo justamente, lamentablemente está incompleto, podemos verlo por esta parte, que falta una parte de ese lienzo, pero a partir de la restauración digital y del análisis que hizo Florin Asselbergs, hemos podido conocer una versión de nahuas originarios de la región de Puebla que justamente acudieron a la conquista de Guatemala y de Centroamérica. Cuenta con una escena inicial muy bonita en la que estos indígenas se pintan justamente como aliados de los españoles, con una importancia mayúscula dada a
con una importancia mayúscula dada al momento de la alianza, que está sellada justamente por un abrazo entre el señor indígena y el español. Vemos también representadas las armas indígenas, las armas españolas, y un elemento importante que forma parte de la retórica de este lienzo es el momento de salir, el momento en el que sale la expedición, en el que se muestra una expedición en la que a la vanguardia van españoles, aliados indígenas que portan espadas españolas, pero también españoles que portan parte del traje indígena. Posiblemente se trate de un ixcahuipil o estas armaduras de algodón que servían para detener las flechas. Una manera, una retórica visual en la que ellos están mostrando la alianza, pero además el estrecho contacto y el intercambio de elementos militares y de armas entre los dos grupos. Por supuesto, es una fuente muy, muy rica, no nos da tiempo para hablar de todos los elementos que contiene a detalle, están marcadas las rutas que siguen estos conquistadores hacia el sur, pero un elemento importante también para entender cómo se están representando a sí mismos estos indios es que se van a pintar de una manera distinta a aquellos a los que van a someter. Es decir, los indios conquistadores se representan a sí mismos con la piel blanca, con el cabello corto, van calzados, llevan unos trajes muy elaborados, con plumas, con insignias de guerra, con estandartes, con armas mucho más sofisticadas, mientras que los indígenas locales, cachiqueles, de la región, los distintos grupos a los que van a someter están pintados de una manera distinta, con la piel oscura, descalzos, con trajes mucho menos elaborados y con armas también menos sofisticadas. Muchos de estos capitanes indígenas van a portar, decíamos, espadas españolas. Aparecen también, y este es un elemento interesante del lienzo, la presencia de un esclavo africano en la expedición y bueno, distintos recursos para entender la retórica del lienzo que han sido elaborados a partir del trabajo de Florin Nasselbergs. Por supuesto, las distintas trampas que tienden los indígenas a las campañas de conquista españolas, la representación de algunas batallas. Vemos aquí no solo la diferencia en el color de piel, sino en el tamaño de los indios conquistadores frente a aquellos a los que van a someter, la sencillez de su traje, de sus armas, en fin, una fuente que es muy rica, que vale la pena conocer y que nos está contando otra historia de la presencia indígena y de la participación indígena en la conquista. Por supuesto, este lienzo tiene su contraparte con una fuente escrita, no todas son tan bonitas como el lienzo de Cuauhtémoc, pero tenemos también documentos que están en el archivo, que no han sido publicados y que nos muestran, como es en este caso Justicia 291 en el Archivo General de Indias, es una compilación, Michelle lo conoce muy bien, lo ha trabajado a profundidad, es una compilación de testimonios indígenas en el que justamente ellos señalan su participación en un muy amplio espectro de actividades en las conquistas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etc. Otra fuente que yo he estado trabajando en fecha reciente, muy parecida a la anterior, es el lienzo de Analco. Otra vez estamos hablando de indígenas, un grupo de indígenas nahuas que acompaña a los españoles a la conquista de la Sierra Norte de Oaxaca y que décadas después van a representar esta participación en una fuente pictórica, que es justamente el lienzo de Analco. Un lienzo que mide más o menos 3 metros de ancho por 1,80 de alto, es una fuente espectacular. Vale la pena además señalar que nunca ha sido exhibida en México, que no contamos tampoco con una edición facsimilar. Ahora, en esta exposición tan importante que se hizo sobre códices en el Museo Nacional de Antropología, no estuvo dentro de las piezas que se exhibieron y por lo mismo ha sido poco estudiada y es poco conocida. Es un lienzo también, una fuente muy compleja en la que encontramos una retórica que se centra en torno a este pueblo, el pueblo de San Ildefonso de Villalta, que fue justamente la población fundada por estos nahuas que ayudan, auxilian o van como aliados en la conquista de los zapotecas y mijes de la Sierra Norte. Por aquí
podemos ver algunos detalles de esta fuente, la Villa Alta de San Ildefonso. Por supuesto, las escenas, al ser un lienzo sobre la conquista de la región, lo que predomina en él son escenas bélicas, son escenas de guerra, pero en las cuales los indígenas se están cuidando de señalar que ellos han peleado codo a codo con los españoles. Además, en la mayor parte de las escenas los superan en número. Tenemos escenas de guerra en torno a Villa Alta. Tenemos por aquí, están justamente representados estos indígenas conquistadores nahuas y la comitiva española. Además, la digitalización es muy, muy buena, con una calidad que nos permite casi ver el hilo del lienzo, ¿no? Escenas de guerra en distintos sectores del lienzo. Por supuesto, aquí, por ejemplo, es muy bonito porque podemos ver a las fuerzas españolas que van flanqueadas por dos grupos de indígenas que están tratando de tomar o de sitiar este poblado indígena. Por supuesto, lo superan en número y no es un elemento, digamos, casual. Los indígenas están tratando, que han elaborado el lienzo, están tratando de mandar claramente un mensaje a partir de estas imágenes. Por aquí la representación de los españoles y detalles de las escenas de este lienzo. Evidentemente es un lienzo en el que están los indígenas a los cuales se van a someter, en este caso zapotecos y mijes. Bueno, a los nahuas no les interesa diferenciarlos. Tanto zapotecos como mijes están dibujados de la misma manera porque el énfasis está puesto en los nahuas que van a conquistar. De manera similar a Cuauhtémoc, los vemos con un traje muy sencillo, casi desnudos, descalzos, el cabello largo, portan lanzas, mientras que en el caso de los nahuas llevan distintas insignias de guerra, armas más elaboradas, están representados con mucho más detalle, que nos muestra evidentemente quiénes fueron los autores de esta fuente. Y bueno, algunas de las escenas de violencia que caracterizan también a estas campañas militares, aperreamientos, ahorcamientos, masacres. Por acá la quema de dos indígenas observada por dos soldados españoles, la toma de cautivos en distintos sectores del lienzo y algunas otras escenas no vinculadas con la guerra, por ejemplo, la evangelización o lo que podría ser una escena de evangelización. En fin, distintas fuentes nos muestran entonces a estos indígenas no en el papel de vencidos, sino como indígenas conquistadores o como indios conquistadores. El lienzo de Analco, voy a irme más rápido para ir cerrando esta participación. El Códice Tlatelolco, perdón, en el que vemos en este primer folio justamente la salida de estos indígenas que van a acompañar al virrey Antonio de Mendoza en 1541 a reprimir la rebelión del Mixtón. Estos son algunos de los señores que encabezan esta expedición, y por acá abajo, en tamaño pequeño, ahí casi perdidos, los españoles con el pendón real. Queda muy claro quiénes son los autores de esta fuente y la importancia que se dan a sí mismos dentro del proceso. Un proceso además o una participación indígena que se replica a lo largo y ancho de Mesoamérica y más allá. Uno de los últimos ejemplos, el llamado Códice Pedro Martín de Toro, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, que nos muestra a otomíes que ayudan en la conquista y sometimiento del Bajío, de lo que va a ser después el Bajío novohispano, la región de Querétaro, Guanajuato, parte de Michoacán, justamente capitanes, tanto soldados como capitanes otomíes que van a recibir la encomienda de auxiliar en la pacificación de esta región. Por aquí lo vemos al capitán otomí asesinando al capitán Don Mazatzin, que yace después muerto en el piso. Es un chichimeco con el rostro pintado o rayado, que va a ser asesinado por el capitán otomí con sus indios flecheros o con sus indios conquistadores. Pues los murales de Ixmiquilpan también nos muestran la participación de los otomíes en la conquista y pacificación de esta enorme región. Y como estas muchas otras, el Códice Azoyú 1 y 2 tienen ambas escenas vinculadas con la conquista, la relación de méritos de don Gonzalo Moctezuma, la tira de Santa Catarina Ixtepeji, el título de Calquiní, en fin. Estamos hablando de una extensa lista en la que nos podemos dar cuenta de la participación indígena más allá de esta dicotomía conquistador español, indígena, vencido o sometido.
La importancia o la idea sería llamar a reflexionar sobre la importancia de estas fuentes, sobre su validez y sobre todo reconocer, por un lado, la pluralidad de respuestas indígenas ante la presencia hispana y, por otro lado, reconocer también la validez de esas otras experiencias que nos lleva a aceptar que no todos los indígenas se pensaron a sí mismos como los vencidos. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a recibir al doctor Michael Audic. Les voy a contar un poquito de él. Yo estoy acotando el currículum de nuestros expertos el día de hoy por cuestiones de tiempo. Sus publicaciones, doctora, son vastas. Las podemos encontrar, localizar muy fácil. La doctora se ha preocupado mucho porque todas sus publicaciones estén en línea, al alcance. Entonces, estamos acotando la introducción de nuestros expertos para darle paso un poquito a que sus participaciones se alarguen, ¿no? Sean más ricas. Entonces, bueno, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Audic. Él es maestro en arqueología por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Es doctorado por la misma universidad. Trabaja en el Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El doctor trabaja y se dedica a la historia zapoteca a través del análisis de documentos pictóricos y alfabéticos. La producción académica del doctor es diversa y va desde la historiografía zapoteca hasta la conquista indígena de Mesoamérica y la transcripción, traducción y el análisis de textos zapotecos coloniales. Y con esto les reitero, su producción es vasta. Podemos encontrarla en todas nuestras bibliotecas y le damos la más cordial bienvenida al doctor. Gracias. Pero, ¿puedes dar una vuelta? Sí, así, perfecto, sí. Ahora sí, buenas noches. No, estamos ya de noche. Sí, yo voy a seguir un poquito la conversación que ha comenzado Raquel y hablar un poquito más sobre el indio conquistador. Este trabajo, a ver si funciona. Sí, funciona. Está basado en un libro que publicamos en 2007 en Estados Unidos, que se llama, como ustedes pueden ver, Indio Conquistador. Está escrito en inglés. Lo ofrecimos en publicación aquí en México, pero cayó en las manos de un dictaminador que no lo gustó mucho aparentemente, entonces nunca fue publicado hasta ahora en español, pero hay unos otros libros como vemos aquí al lado que tiene también el relato sobre el indio conquistador. Primero quiero aclarar algo sobre la palabra indio. Yo sé que hoy en día la palabra indio tiene una connotación bastante negativa en muchos círculos, pero el título de este libro proviene de un documento que tú mencionaste, AGI Justicia 291, donde ellos mismos mandan una probanza al rey de España para pedir privilegios por su participación en la conquista. Y ellos refieren a sí mismos como indios conquistadores. Entonces de ahí viene el término. Entonces es un término histórico simplemente. La historiografía tradicional, como también dijo Raquel, pues conocemos, son principalmente fuentes españolas, escritas por españolas, pero también, bueno, ellos básicamente siguen el mismo relato y basado en ello vemos más modernos, ¿no? Como Antonio Solís, Prescott, Hugh Thomas, ¿no? Que son más modernos, pero ellos básicamente siguen el mismo relato. Pero también tenemos algunos otros textos menos conocidos tal vez para algunos, y tenemos algunos textos indígenas que también se puede usar para el relato indígena, digamos, pero básicamente siguen el mismo relato. Como también dijo Raquel hace rato, ese es también lo que vemos, por ejemplo, en de los vencidos, ¿no? De que básicamente sigue el mismo relato, aunque es mucho más dramático cuando leemos, particularmente también cómo está presentado en el formato en que fue presentado en 59 hasta ahora.
En estos libros, en estos relatos, siempre la gran pregunta es cómo es posible que un grupito pequeño de 500 personas conquistaron todo México. ¿No? Bueno, en esta pregunta hay varios problemas. Primero, nunca conquistaron 500 españoles México entero. Segundo, México no existió, ¿no? Entonces, hay varios problemas directamente desde el inicio, pero sin embargo, muchos historiadores tienen tanto problema con este tipo de preguntas, entonces siguen directamente explicando y la explicación se va complicando y cada vez más complejo. ¿No? El genio de Cortés, obviamente, mismo Cortés tenía esto en sus cartas, ¿no? Superioridad de las armas, intervención de Dios. Dios, cuando digo Dios, quiere decir el Dios cristiano, ¿no? Obviamente no los dioses de aquí, aunque también había la idea del regreso de Quetzalcóatl, que también fue utilizado por muchos autores, incluso yo mismo últimamente estoy trabajando mucho en ese aspecto junto con mi esposa, que también es historiadora. Si no podemos explicarlo, pues entonces hacemos una mezcla de todo esto y todo entonces explica un poquito. Pero realmente hay un aspecto que pocos investigadores han trabajado, aunque tenemos la visión de los vencidos, y es precisamente la participación indígena en todo esto. Y una gran contribución, creo yo, de esta publicación que vimos hace rato, Indios Conquistadores, es precisamente no el trabajo tanto en las fuentes conocidas como Cortés, como Benaldís de Castillo, sino el trabajo de archivos. Lamentablemente, muchos historiadores no entran en archivos, solamente consultan fuentes publicadas, como Cortés, como Benaldís de Castillo y todo esto. Pero al momento cuando nos metemos en archivos, entonces allí tenemos realmente una riqueza increíble de indígenas que escribieron al rey de España. Y allí dan sus relatos. Y cuando digo relato, por ejemplo, el 291, de Justicia 291, son transcritos, no sé, 200 páginas o algo así, son relatos de indígenas que están viviendo en Guatemala y que participaron en la conquista y hablan sobre la conquista, de su propia experiencia, ¿no? Entonces, son fuentes muy ricas, ¿no? Pero lamentablemente no utilizados suficientemente. Si vamos a ver el papel indígena, pues hay varios puntos que quiero, y voy a ir rápido porque tengo poco tiempo, puedo hablar sobre esto durante días, ¿no? ¿Lo veo mejor así? Sí. Ok. Perdón, estoy invadiendo tu espacio. Pero, números de participantes, ubicación mesoamericana, participación no combativa y continuación de patrones. Eso voy a tratar rápidamente. Primero, los números de indígenas. Ya vimos un texto breve en la presentación de Raquel, pero realmente desde el inicio los indígenas que participaron en el ejército aliado, siempre fueron muchísimo más que los españoles. Si tenemos algunos números, por ejemplo, aquí en Zempoala, o sea, en el inicio de viaje, ya en abril de 1519, nomás llegar, había alrededor de 400, siempre dicen 500, pero cuando salieron, ¿no? Dejaron 100 allí en la costa, entonces fueron 400 españoles más o menos, y en este momento había 2.000 indígenas. O sea, por cada español había 5 indígenas, ¿no? Guatemala, cuando fueron a Guatemala, 200 españoles y entre 5 y 6.000 indígenas en la conquista de Guatemala. Bueno, cuando digo Guatemala, Honduras, Nicaragua y todo esto. En Tenochtitlan, la gran batalla de Tenochtitlan, hay diferentes, puede ser 1.000 españoles, pero realmente no importa mucho. Y si fuentes conservadoras, 24.000, pero probablemente va más allá, 50, 60.000. ¿Sí? Entonces, dicen, no, pero los líderes fueron los españoles. Sí, pero oye, el momento cuando hay una batalla, y no todos los capitanes españoles había mucha gente de pie de los españoles, igual que los indígenas, y entre los indígenas también había capitanes, igual que entre los españoles, y fueron totalmente respetados como tal, fueron realmente hermanos en batalla, ¿no?
Entonces, solamente estos números ya es suficiente para convencernos, oye, esta conquista es otra cosa, no es una conquista española. Bueno, aquí vemos unas imágenes para que se divierta un poquito también, no solamente vemos textos, pero son importantes porque vemos, también aquí vemos obviamente Cortés, en este caso en Tlaxcala, y ya vemos que le dan continuamente comida. Y los textos están continuamente mencionando comida, que le dan a los españoles, que es muy importante obviamente, y vamos a ver más de esto. Y simplemente en las representaciones, aunque sí son representaciones, obviamente hechas desde un punto de vista indígena, porque ellos están reclamando privilegios a las autoridades nuevas, ¿no? Pero, entonces puedes decir, no, pero probablemente ellos exageran. Sí, sin embargo, no tenemos ningún problema en el momento cuando Cortés exagera, ¿no? O sea, utilizamos Cortés, decimos, no, pero tenemos que tener cuidado. Sí, pero seguimos utilizando su relato, ¿no? Entonces, ¿por qué no contrastamos este relato con este relato? Y también reconocemos que aquí están exagerando, ¿no? Entonces, en este momento ponemos las cosas en una balanza. Bueno, varios de estos tropas indígenas, esta imagen vimos hace rato, ¿no? Aquí también, la de tu foto es mucho más bonita que la mía. ¿No? Si hablamos sobre ubicación, quiere decir que mucha gente sabe, ok, desde la costa de Veracruz vinieron con los Zempolteca, ¿no? Allí de la costa. Después llegaron a Tlaxcala y allí añadieron tlaxcaltecas. Pero llegaron a Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque quisieron quitar este yugo mexica, ¿no? Esa es siempre la historia clásica. Pero en los documentos demuestra que no solamente es en Tenochtitlan. No, es, por ejemplo, en Chiapas, Honduras y todo esto. Allí también había indígenas, también en el norte. Entonces la explicación del yugo mexica no vale. Y además es en todo Mesoamérica. En el norte, en el sur, en Oaxaca, en donde quieras, obviamente en Yucatán, había conquistas con un ejército aliado. No solamente aquí en el centro, que es la historia que conocemos, ¿no? Pero va mucho más allá. La participación no combativa, esencial en cualquier conquista, en cualquier guerra, es muy importante la participación no combativa. Y en ello, los españoles dependieron totalmente de los indígenas. Tamemes, los que cargaron la comida y las guías espías. Ya hemos visto alguno de esto. Por ejemplo, los tamemes. El mismo Benaldís del Castillo dice, cuando está en Veracruz, dice, desde que vimos tanto indio de carga nos holgamos, porque antes siempre traímos a cuestas nuestras mochilas. Sí, exacto. O sea, cuando ellos antes andaban, siempre tenían que cargar todas sus cosas. Cuando saliendo de Zempoala, tenían cientos de tamemes. O sea, no tenía que cargar. No sé si ustedes han estado en Veracruz alguna vez, pero en algún momento, bueno, primero el calor que hay allá, pues ahí van andando con sus cosas de espalda. Y después la subida hacia el altiplano, pues yo quiero ver y encima peleándose. Pues yo creo que el ejército hubiera tardado muy poco en perder, ¿no? Los también vemos en muchos documentos precisamente porque era muy importante. La comida, como digo, en todos lados organizaban comida. ¿Cómo vas a pelear si no tienes comida? ¿Y cómo organizaron esto? Vamos de Veracruz hacia México, sí, pero si no hay comida, ¿qué haces? ¿No? Entonces, los aliados indígenas organizaban que en la siguiente parada había comida. Y así hasta Tenochtitlan. Y así hasta Guatemala. Y así hasta Sinaloa. Y así a todos lados. Los aliados organizaban comida. Y la comida, pues sin comida no puedes pelear, ¿no? Bueno, no puedes sobrevivir en general, ¿no? Y los espías. Yo muchas veces doy el ejemplo a mis estudiantes, ¿ok? Si ahora mismo les voy a llevar en un avión y lo dejo en el centro de China, si nadie habla chino, entonces encuentra a Beijing, ¿no? O sea, no vas a encontrarlo. Porque además ahí hay señales, pero son señales en chino. Entonces, ¿cómo vas a leerlo? Aquí ni siquiera había señales, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a encontrarlo? Pues los espías y intérpretes eran fundamentales para esto. Sin ellos,
no hubiera tenido ninguna manera que había llegado ni siquiera hasta Tlaxcala, ¿no? Y muy importante, y voy a terminar con esto, son los patrones prehispánicos. En el proceso de conquista, que no solamente hasta 1521 cuando cayó Tenochtitlan, no, eso tarda, pues dependiendo cómo quieres definirlo, pero en algunos casos hasta el siglo XVIII e incluso hasta el siglo XIX, ¿no? Pero en esto eran muy importantes los patrones prehispánicos, los que definían el patrón de guerra, el patrón de moverse por Mesoamérica, eran los indígenas, no los españoles. Entonces, cuando llegan en Zempoala, el primero lo que hacen es buscar alianzas. Los indígenas buscaban alianzas, como lo hicieron a través de mujeres. Daban mujeres a los españoles para que hacían generación, como dicen. El lazo más fuerte para una alianza es precisamente matrimonio. ¿Por qué? Porque la siguiente generación es una mezcla y no vas a pelear con tus propios hijos, ni con tu propia familia, ¿no? Entonces tenemos muchos de este tipo de alianzas con indígenas, pero bajo condiciones indígenas, no bajo condiciones españolas. ¿Sí? Aquí tenemos uno de estos textos con Don Gonzalo de Tepeji de la Seda, en Puebla, ¿no? Y conquistas secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? El momento cuando conquistas un lugar, la gente que conquistas van a participar en la siguiente conquista. Y este pasó en todos los lados. Por ejemplo, en Tenochtitlan mismo. El momento cuando cae Tenochtitlan en agosto de 1521, los mismos tenochcas van a participar en las siguientes conquistas. Por ejemplo, hasta Guatemala. No tenían la idea, como nosotros tenemos, en el momento cuando alguien te conquista, tú vas a sentar en tu casa y vas a resistir. ¿No? Este no existía aquí, eran otros conceptos. El momento cuando tú pierdes una batalla, tú pierdes tu gente que pagan tu tributo, que hacen su servicio y tienes que obtenerlos. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de conquista. Entonces tú vas a conquistar con la persona que te ha conquistado. ¿Sí? Eso llamamos conquista secuencial, ¿sí? Porque va así como un tipo de dominó, ¿no? Y el último, las rutas comerciales. Aquí tenemos un mapa donde vemos esos círculos, son las regiones de extracción de productos importantes mesoamericanos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el sur, allí en Guatemala y Chiapas, cacao y plumas de pájaros tropicales, ¿no? Entonces, esas son regiones de extracción de materiales importantes prehispánicos. Sí, es el último, ¿no? Y estas son las rutas de conquista. Y fíjense, van a los mismísimos sitios. Claro, porque esas son las rutas comerciales prehispánicos. Entonces, el momento cuando van con las guías indígenas a las regiones ricas, ¿a dónde van? Pues precisamente a las rutas que era conocida hacia las regiones ricas. Cuando llegaron acá, los españoles dijeron, oye, ¿pero qué es eso? A mí no me interesa el cacao, ¿no? Pero ahí había mucha gente y eso sí era muy importante también, entonces podían, pero para ellos viene después, las grandes conquistas españolas, su gran interés son del norte, donde sacan obviamente plata y oro, ¿no? Pero eso es después. Las primeras conquistas, todas las rutas, siguen las rutas comerciales, porque eran guías indígenas y hacia regiones ricas prehispánicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el concepto del indio conquistador, que obviamente cambia mucho nuestra idea sobre lo que era la conquista, ¿no? Y voy a dejar ahora la palabra a no sé quién. Fernando. Okay. Le agradecemos mucho su participación al doctor. Sí. Vamos a recibir ahora al doctor Granados. Les cuento un poquito sobre él. Es académico de carrera, titular C, tiempo completo. Pertenece al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Es licenciado de Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por la Universidad de Georgetown. Desde 2014 es miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Su obra también es vasta y con esto le doy la bienvenida al doctor Granados. Buenas noches. ¿Se oye? No se oye, ¿verdad? Bueno, yo les quiero contar una historia un poquito diferente. Y voy a empezar, aunque soy profe de la Universidad Veracruzana, yo estudio en la Ciudad de México. Entonces, la historia que les quiero contar empieza y se centra en lo que pasó en la Ciudad de México. Nuestro relato convencional, lo que todos creo aprendimos en la escuela o en algún momento de la vida, es que en agosto de 1521 la gran ciudad de Tenochtitlan, Tlatelolco, fue destruida por este ejército de tlaxcaltecas, cholultecas, acoloas y 1000 españoles quizá. Y efectivamente, como ya dijeron, este es como el momento fundacional en el imaginario mexicano. Y el elemento central de esta imagen es, como ya decía Raquel hace rato, lo que aparece en la visión de los vencidos. Esta imagen de las paredes cubiertas de sangre, las techumbres tiradas, de las armas por todas partes, los huesos por todas partes, lo que la visión de los vencidos, por un lado, y Cortés y Bernal, por otro lado, cuentan es esencialmente lo que describen es la imagen de una ciudad arrasada. La imagen de la ciudad arrasada se continúa y se complementa con el gran lugar común que define la historia de la Ciudad de México, que es que la Ciudad de México es una fundación española creada sobre las ruinas de Tenochtitlan. Hace 40 años, cuando reapareció el Templo Mayor, pareció confirmarse esta imagen de que la Ciudad de México nació sobre las ruinas de Tenochtitlan. Y entonces eso confirma, es una manifestación, una expresión material, plástica de la epopeya, de la gran hazaña española. Los 500, 1000, 30,000, los que hayan sido dirigidos por los españoles, que destruyen la ciudad indígena y sobre cuya ruina se alza la nueva ciudad española. El elemento que adorna esta imagen quizá apocalíptica es, como saben, el momento en que Cuauhtémoc es capturado. Y entonces la idea que nos hacemos es que la captura de Cuauhtémoc en las ruinas de Tenochtitlan destruye no solamente la ciudad física, sino el Altépetl mexica. Porque entonces Cortés se apropia de la cabeza y entonces se acabó el negocio. Resulta que esta cosa no es cierta. Esta imagen que tenemos, esta narración que describe la destrucción física de la ciudad, el aniquilamiento del Altépetl mexica, en realidad no son cosas ciertas. Ninguna de las dos cosas ocurrieron.
Y eso lo sabemos no por los relatos, que son muy pocos y muy malos y muy tardíos, sino de manera indirecta, de varias maneras. Aquí les voy a contar un parcito de cosas, apenas un puñado de estas evidencias que en los últimos años creo que nos han llevado a cuestionar la idea de que Tenochtitlan fue destruida físicamente y que el Altépetl mexica fue aniquilado. Una está en la tercera carta de Cortés. La primera evidencia de que hay algo mal contado en esta historia de la conquista empieza en la tercera carta de Cortés. Cuando Cortés dice, cuando Cortés cuenta que después de la conquista, después de la batalla de Tenochtitlan, decidió reconstruir la ciudad, y entonces dice, y llamé al Cihuacóatl de Tenochtitlan, al que tenía detenido, y le pedí que fuera a buscar en los pueblos de los alrededores a la población que se había refugiado ahí para que viniera a reconstruir la ciudad. Momentos antes había Cortés contado cómo había habido una matazón interminable y entonces que los mexicas aparecían famélicos y que ya aparecían mujeres. Y entonces después dice, nos da una evidencia de que había habido mucha población mexica que se había ido de Tenochtitlan antes del sitio. Y entonces nombra a Cortés normalmente no sabe con quién está tratando, no usa ni los nombres ni los cargos de manera muy precisa. Y en este pasaje dice, no obstante, el Cihuacóatl. En la historiografía tradicional, el Cihuacóatl es el segundo mandamás en un Altépetl náhuatl. A lo mejor era más que el segundo, o sea, a lo mejor era más que el jefe militar. Como sea, aceptemos que era el segundo. Resulta que el segundo jefe militar está activo, detenido pero activo, y que es enviado a buscar gente, lo cual a mí me hace pensar que tanto la idea de la aniquilación de la población como la desarticulación de la organización estatal, o como se diga, de los mexicas, tiene que ser revisada, dado que había un funcionario muy importante todavía activo unos meses después, y que había población mexica que no había sufrido la destrucción apocalíptica que cuentan los españoles y que repite a su manera la visión de los vencidos, ¿no? Digamos, esa es como la primera duda, creo que importante. Y eso ocurre a partir de un texto canónico que se ha leído y releído durante siglos, ¿no? Segunda cosa, Isabel Estrada, en su tesis doctoral de la UAM Iztapalapa, hace varios años, se puso a releer de nuevo una fuente muy conocida, que son las actas de Cabildo de la Ciudad de México, en la cual, y se puso a estudiar cómo se fueron, en los años de la refundación de la ciudad, de la construcción de la ciudad española, cómo se fueron asignando los solares, los lotes donde iban a vivir los españoles. E Isabel encontró varias veces referencias en la documentación española que dice, bueno, le vamos a dar este predio a fulanito de tal, pero para que fulanito de tal pueda ocupar este predio, lo primero que tenemos que hacer es expulsar a los indios que viven ahí. De nuevo, a eso como que no coincide con esta imagen de que la ciudad fue arrasada y que cuando los españoles
Cortés decidió recrear la ciudad ahí, llegó al páramo, al desierto, aún a las ruinas de la Gran Tenochtitlan, ¿no? En las actas de cabildo del Ayuntamiento Español de la Ciudad de México hay evidencia de que en los años 20, en los años 30 del siglo XVI, había viviendo en terrenos de lo que fue el centro, de lo que es el centro de la ciudad, lo que era la ciudad española, personas de ahí. Lo cual, de nuevo, a mí me hace pensar que esta imagen de la destrucción tiene que ser revisada muy profundamente. Después hay un montón de otras evidencias. En el ámbito político, supongo que saben que la Ciudad de México en la época colonial fue una de las ciudades más singulares de toda América, porque fue seguramente la única ciudad en Mesoamérica, quizá en América, que tuvo 3 cabildos, tuvo 3 órganos de gobierno local. Uno es el Cabildo de Españoles, ese es donde ahora es la sede del gobierno de la ciudad, y después 2 gobiernos indígenas, 2 repúblicas de indios, 2 municipios indígenas que administraron subordinada pero paralelamente la Gran Ciudad de México durante la época colonial. Adivinen cómo se llaman las 2 ciudades, los 2 cabildos indígenas que cogobernaron el espacio construido de la Ciudad de México durante la época colonial. Pues una se llama Tlatelolco y la otra se llama Tenochtitlan. Y saben además que, ahora que veíamos la foto bien bonita del Códice de Tlatelolco, ¿quiénes eran los gobernantes en el siglo XVI, hasta los años 50, 60 del siglo XVI? ¿Quiénes eran los gobernantes de ese gobierno indígena en Tlatelolco? Los mismos linajes que habían gobernado antes. ¿Y qué pasa en Tenochtitlan? Pues en Tenochtitlan pasa eso y hasta más. Incluso un Antonio Valeriano que antes se creía que era un plebeyo que se había entronizado a fines del siglo XVI, ahora sabemos, en parte por una conocida de Michel, que en realidad era también del linaje de una familia noble. Entonces, tampoco en el ámbito político la destrucción terminó ni con los gobiernos indígenas que sobrevivieron. Los 2 gobiernos indígenas de Tenochtitlan, o sea, los 2 Altepeme mexicas sobrevivieron hasta el año del Señor de 1812. La Ciudad de México tuvo 3 cabildos hasta 1812 y fueron Tenochtitlan y Tlatelolco hasta entonces. Y después está una evidencia última, material, que creo que a la que no le hemos prestado suficiente atención, aunque la sabemos. En el cuento de la destrucción de Tenochtitlan, una de las cosas que aparecen en las cartas de Cortés, que aparecen en estas imágenes de la visión de los vencidos y en otras cosas, es que los canales se cegaron, que los puentes se incendiaron, que los edificios fueron barridos. Y desde el punto de vista del urbanismo y de la arquitectura, cuando uno estudia la estructura física de la verdadera Ciudad de México en la época colonial, bueno, pues ¿qué resulta? Pues que está organizada desde el punto de vista arquitectónico exactamente como lo que sabemos que es la estructura física de Tenochtitlan, con las calzadas que conectaban, la ciudad está un poco desplazada respecto de la organización espacial prehispánica, hasta donde se puede saber. Pero salvo el pequeño perímetro que los españoles empezaron a construir en los años 20, 30 del siglo XVI y que en realidad no terminaron de construir sino hasta principios del siglo XIX, la estructura física de la ciudad anfibia, de canales y calzadas,
sobrevivió de una manera que es realmente impresionante. Para quien hace historia colonial o le gusta Luis González Obregón y ese tipo de cosas, así como de nostalgia por la vieja Ciudad de México, habrán notado que la Ciudad de México estuvo llena de canales, calles que se llamaban canales, calles que se llamaban el puente de esto y el puente de aquello. Pero además hay otro fenómeno. En nuestra fantasía de la destrucción, casi siempre se nos olvida que la doble ciudad de Tenochtitlan-Tlatelolco se extendía más o menos, por decirlo así, de Magdalena Mixhuca, en el sureste, hasta Nonoalco, en el noroeste. Y, digamos, como un poco más al noreste de Tepito, hasta Romita. Eso era más o menos las reconstrucciones que se han podido hacer de las dimensiones de la ciudad, eran esas. Lo que los españoles reconstruyeron a mediados del siglo XVI eran unas cuadritas para que la construcción de la ciudad española llegara a los límites de lo que comúnmente se conoce como la traza. Se tardaron más de 2 siglos. Pero además, el hecho es que la periferia de esa ciudad española ni dejó de ser indígena, ni dejó de estar habitada. Nunca dejó de estar habitada. Y hay evidencia, toda la época colonial, hay un montón de evidencia de que la superficie ocupada y construida de la vieja ciudad anfibia sobrevivió de una manera prácticamente intocada por el urbanismo español, ¿no? Entonces, de ahí que saco que no solo es que las descripciones de Cortés y de compañía, incluyendo la visión de los vencidos, es incompleta. Es obvio que no se puede hacer una extrapolación de la llamada conquista para hablar de lo que pasó en el resto. Debe haber habido en Mesoamérica unos 1000 estados. Lo que pasó en Tenochtitlan le ocurrió a 1 o a 2, como quieran verlo. Es obvio que la experiencia en el resto de Mesoamérica es totalmente distinta. Lo que me preocupa es que ni siquiera donde se supone que pasó, pasó, ¿no? Indudablemente hubo una batalla muy intensa, muy perra, muy destructiva, pero ni la población, ni las estructuras de gobierno, ni la fábrica urbanística se vieron afectadas como quiere el mito de la conquista. Y entonces yo creo que eso, por lo menos para mí, ha sido el motivo para hacerme pensar muy en serio que la expresión conquista de México está mal desde lo más obvio, desde lo que aparece en las cartas de relación de Cortés, desde lo que aparece en las actas de Cabildo de la Ciudad de México, de lo que aparece en un montón de documentación muy conocida y al mismo tiempo muy poco conocida, ¿no? Es malo usar la historia mexica como sinécdoque de lo que le pasó al conjunto de los pueblos mesoamericanos en el siglo XVI. Es pésimo. Pero es más pésimo aún, si cabe, cuando lo que dice la leyenda sobre Tenochtitlan entre 1520 y 1521 y en las décadas sucesivas no se corresponde con lo que podemos saber que pasó en el mero centro de eso donde ocurrió la cosa, ¿no? Entonces, digamos, yo por eso creo que la idea misma, la frase, el sintagma conquista de México, tiene un montón de problemas que
del cual si quieren hablamos otro día, porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Federico Navarrete Linares. Él es investigador titular C, tiempo completo, doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador PRI de nivel D, SNI nivel 2, profesor de asignatura Introducción a la Historia, licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y la UNAM. También tiene una vasta producción que les recomendamos mucho consultar. Y sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor. Bueno, gracias. Hola, buenas noches. Pues en primer lugar quisiera disculparme por haber llegado tarde, pero el tránsito de la ciudad me atrapó. Y bueno, pues realmente han sido muy interesantes las presentaciones. Y mi reflexión justamente viene, pues afortunadamente, a retomar varios de las propuestas que se han planteado ahora y plantea realmente una reflexión sobre el concepto mismo de conquista para discutir si es adecuado o no y los diferentes significados que tiene. En primer lugar, debo decir que el concepto de conquista, en realidad el binomio conquista de México tiene dos partes. Yo espero concentrarme en esta presentación en la parte de conquista y si me da tiempo hablaré de la parte final, de lo de México. Ya Michel señaló que es muy problemático hablar de México en el siglo XVI y espero poder acabar con eso. Si no, estoy de acuerdo con lo que él señaló y es muy problemático pensar que lo que sucedió con la caída de México de Tenochtitlan significó la conquista de todo un territorio que era infinitamente mayor y que tenía en efecto muchas más entidades políticas independientes. Pero vamos a pensar el término conquista. En primer lugar, hay que decir que la frase conquista, la conquista inclusive, como solemos decir en México, todo el mundo cuando decimos la conquista, en singular y refiriéndonos a una, todos sabemos a cuál nos referimos. Todos sabemos que estamos hablando de la guerra que se inició en 1519, cuando llegó la expedición española encabezada por Hernán Cortés, y que terminó, según algunos, el 13 de agosto de 1521 con la supuesta destrucción de México de Tenochtitlan y la derrota de los mexicas, que eran el pueblo más poderoso, que eran la cabeza de un imperio, entre comillas, pero que en realidad pues continuó. Bueno, en términos estrictos, pues quizá hasta pues se podrían marcar varios hitos, ¿no? La guerra de los yaquis, la pacificación de los lacandones en 1930, porque siguió habiendo indígenas independientes del dominio español o mexicano mucho después. Pero de todas maneras, el hecho es que cuando decimos la conquista, todos sabemos que nos referimos a estos eventos, sobre todo de estos primeros 2 años, de 1519 a 1521, y que todos sabemos también el resultado de la conquista. Después de la conquista, México fue radicalmente diferente de como había sido antes, o bueno, de hecho, a lo mejor la conquista misma fue lo que generó eso que ahora llamamos México, y creó, sobre todo porque instauró un nuevo régimen. Entonces, en ese sentido, me parece que el concepto de conquista pues no está equivocado, porque es un referente histórico fundamental de todos los mexicanos. Puede ser que ese referente histórico pueda cuestionarse, pero el hecho es que cuando hablamos de la conquista, todos sabemos esa historia y todos sabemos también la historia, la versión que nos han contado de esa historia, que es la versión de cuando nos conquistaron los españoles, que es una versión muy ya del siglo XIX, del siglo XX, del periodo independiente nacional, en que se presenta a todos los indígenas como vencidos, y se borra por arte de magia a los indígenas conquistadores que fueron los que realmente hicieron la conquista. Esto es una cuestión que se hace en el siglo XIX en la historiografía nacionalista mexicana y se presenta a los españoles como los únicos vencedores. Esta visión tiene que ver con la repartición de poder que en el propio siglo XIX se estaba haciendo entre mestizos y blancos, por un lado, y criollos, por un lado, y la mayoría indígena de la población de México, por otro lado, ¿no? Una de las principales maneras de despojar a la mayoría indígena de la población mexicana en el siglo XIX de su lengua, de sus territorios, de justificar ese despojo, fue precisamente decir, no lo hicimos nosotros, lo hicieron los españoles hace 300 años. Y eso ha generado también, por otro lado, una exageración del impacto inmediato y real que tuvo
esta guerra de 1519 a 1521 y sus secuelas inmediatas. Pero esta exageración es una construcción realizada mucho tiempo después por gente que ni siquiera propiamente participó en la conquista, por así decirlo, ¿no? Por los historiadores mexicanos. También la famosa visión de los vencidos es producto de esta visión absolutista de la conquista, porque en la visión de los vencidos se incluye juntas las versiones tlaxcaltecas de la historia con las versiones mexicas. Y entonces resulta que los vencidos acaban al lado de los vencedores, que los vencedores tlaxcaltecas son transformados en vencidos y que pasamos a esta cosa que sí es patentemente falsa, esta idea de todos los indios fueron derrotados en 1521 y desde entonces lo único que importa en México son los españoles, la cultura occidental, el cristianismo, la lengua española. Pero buena parte del rechazo que genera actualmente el concepto mismo de conquista tiene que ver con esta versión que es por un lado racista, porque separa radicalmente a vencedores y vencidos por un criterio de raza, los españoles por un lado y los indígenas por el otro lado, sin tomar en cuenta que en efecto el ejército que destruyó México Tenochtitlan era, Michel fue conservador. Matthew Restal en una obra reciente habla que había 200 soldados indígenas por cada soldado español, y probablemente no esté exagerando, o sea, es una cifra plausible, digamos, pero con esta alquimia racista se vuelven vencidos los vencedores y todos los indios quedan vencidos, y eso es lo que rechazamos ahora. Sin embargo, yo creo que antes de echar todo a la leña y de desechar el concepto de conquista, es más interesante reflexionar sobre los múltiples significados que tuvo las acciones políticas bélicas de los conquistadores españoles y de los indígenas conquistadores en el siglo XVI, y también sobre la evolución que ha tenido el concepto de conquista desde entonces. Y lo que vamos a ver es que el concepto de conquista, pese a esta interpretación posterior que lo ha hecho así como muy unívoco, muy maniqueo y muy blanco y negro, la historia de este concepto de conquista es mucho más compleja y que ha funcionado desde el siglo XVI, y estoy hablando la idea de la conquista y sobre todo la idea de que hay unos personajes que son los conquistadores, funcionó desde el siglo XVI como una serie de conceptos, una serie de prácticas políticas, una serie de discursos, una serie de formas de vestir, una serie de bailes, una serie de ceremonias, una serie de creencias religiosas, una serie de culto a los santos como Santiago Matamoros, la Virgen María, o el culto a Malinche, también deificada. Todo esto funcionó para tender puentes entre el mundo mesoamericano y el mundo español y para constituir ese nuevo régimen que llamamos colonial, pero que, sobre todo en sus primeras etapas, fue también claramente una construcción de los indígenas conquistadores y de los pueblos mesoamericanos en general, y no solo de los conquistadores españoles. Entonces podemos decir que para pensar la conquista, lo primero que tenemos que decir es que fue una conquista mesoamericana tanto como española, y que no podemos entenderla sin ninguno de los dos componentes. O sea, así como creo que Raquel y Michelle han demostrado también que no podemos entender la conquista sin los indígenas conquistadores, pues tampoco hay que exagerar, y desde luego no podemos entender la conquista sin los conquistadores españoles también, porque finalmente ellos trajeron instituciones y prácticas políticas que acabaron siendo definitorias. Pero lo que ha habido desde el siglo XVI ha sido más bien una disputa, una discusión, un debate, una inclusive confrontación política sobre el significado de esa conquista. A lo largo de todo el periodo colonial, los indígenas conquistadores defendieron sus derechos como indígenas conquistadores, defendieron los privilegios que les correspondían por su servicio a la corona, demandaron todo tipo de premios, todo tipo de tratos especiales, recompensas materiales, recompensas simbólicas, y las obtuvieron, pero al mismo tiempo los españoles fueron imponiendo gradual, pero brutal e irreversiblemente, una hegemonía más fuerte de todos aquellos nacidos en España sobre todos aquellos nacidos en América. Entonces, digamos que el periodo colonial también se puede entender como una disputa entre dos visiones de lo que era ese régimen. Los indígenas conquistadores decían, somos aliados, somos copartícipes, merecemos ser tratados como conquistadores, y los españoles poco a poco fueron imponiendo una visión en que todos los indígenas eran relegados a un segundo plano, no como iguales, porque siempre se hizo la distinción entre aliados y no aliados, pero sí todos como subordinados, y en que desde luego los afroamericanos y otros grupos también quedaban subordinados. Pero esa
ese régimen colonial discriminatorio que segregaba tan claramente a los de origen español de todos los demás, que se basaba en la superioridad incuestionable de los españoles sobre todos los demás, no se impuso el 13 de agosto de 1521 y no es el resultado necesario ni siquiera de esa guerra y de la destrucción de México Tenochtitlan. Es resultado de un proceso que sí se inició entonces, pero que tardó sus buenos 3 siglos. Y hay que decirlo, los que vinieron realmente a completar lo que podríamos llamar la conquista de los pueblos indígenas en México fueron los gobiernos independientes mexicanos del siglo XIX. O sea, los que finalmente terminaron por quitarles la lengua y por quitarles la tierra a la mayoría de los pueblos indígenas de este país fueron los liberales, muchos de ellos, por cierto, de origen indígena, como Benito Juárez. Entonces, es un proceso que tiene mucho más duración del que seguimos pensando. Y eso también me lleva a otra cosa que he descubierto cada vez más en los meses que llevamos de estar celebrando, bueno, no celebrando, conmemorando juntos este aniversario, que no es para celebrarse, pero sí es para reflexionar, y es que el significado de la conquista ha cambiado a lo largo de estos siglos y puede seguir cambiando en el presente. Es decir, no estamos condenados por una herencia histórica absoluta e irremontable. La idea, por ejemplo, del trauma de la conquista es un invento del siglo XX, de Octavio Paz y de Samuel Ramos, todo eso, y la verdad, yo no creo que tenga el menor fundamento ni la menor realidad en lo que es México. Y también el tipo de sociedad brutalmente injusta, brutalmente desigual, brutalmente racista en que vivimos, si bien sí tiene uno de sus orígenes en la conquista, no es una fatalidad. La conquista no creó una sociedad así de injusta y así de racista. Eso fue resultado de lo que vino después y por lo tanto eso no significa que ya estemos fastidiados desde hace 500 años y no tengamos más que ser unos resentidos, hijos de ya saben qué y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver brevemente cuáles son los elementos que están en disputa. Por un lado, hay que señalar que en la tradición mesoamericana que llamamos prehispánico, que creo que es otro término que habría que eliminar, porque la idea de lo prehispánico convierte la llegada de los españoles en el hito central de una historia de un país que tiene mucho más años, 5,000 años de historia, y en el que los indígenas siguieron siendo, bueno, quién sabe cuántos más, los que ustedes quieran, o sea, pero miles de años de historia, y que además, 5,000 es lo que se dice para Mesoamérica, pero tienen razón, y ni siquiera estoy diciendo cifras, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho es que los indígenas siguieron contando después de 1521. Entonces, el prehispánico es todo un problema, ¿no? Pero bueno, el punto es, ya desde antes de la llegada de los españoles había conquistas en territorio mesoamericano. Tenemos testimonio de ellos en las inscripciones de Monte Albán, que son más o menos 1500 años antes de la llegada de los españoles. Tenemos una de las evidencias más tenemos decenas de inscripciones mayas que hablan de guerra de conquista, con texto y todo eso que nos explica con lujo de detalles. Y tenemos también los maravillosos murales de Cacaxtla, en que justamente lo que se relata es lo que podríamos llamar un enfrentamiento bélico que es una conquista. Y también, desde luego, tenemos la propia historia de los tenochcas y de los pueblos nahuas del centro de México, ya en el periodo posclásico, poco antes de la llegada de los españoles, en que nos hablan de una conquista tras otra. Primero, los de Tenayucan conquistan a tales y tales. Luego, tales y tales conquistan a los de Azcapotzalco, conquistan. Luego, los mexicas conquistan a los de Azcapotzalco, y así sucesivamente. Y entonces, tenemos estas tradiciones. Pero lo que es muy interesante es que en Mesoamérica, inclusive en las manifestaciones más claras, como son los murales de Cacaxtla o muchos de los relatos de conquista de los mexicas, es difícil distinguir, cuando hablamos de este tipo de relaciones bélicas, es difícil distinguir la violencia de la diplomacia, la negociación de la guerra, el enfrentamiento de la alianza. Por ejemplo, en Cacaxtla vemos un enfrentamiento que es muy sangriento, entre comillas, y luego vemos en la siguiente, en otra imagen, a los gobernantes de los dos pueblos sentados lado a lado, porque juntos, después de este enfrentamiento bélico, fundaron un nuevo centro político que es precisamente Cacaxtla. Entonces, la conquista, en vez de llevar a la imposición absoluta de un polo y a la aniquilación del otro, llevó a la construcción de una entidad dual en la que las dos partes, vencedores y vencidos, entre comillas, participaban. Sí importaba la distinción entre vencedores y vencidos porque había una jerarquía entre esas partes, pero la parte que ganó, no elimina a la parte derrotada. Y también lo que entonces vemos es que estas guerras y alianzas
que les digo que es muy difícil distinguirlas, lo que creaban eran nuevos órdenes políticos. Lo de la guerra y la alianza me parece muy importante recordarlo, porque muchas de las campañas militares que siguieron a la destrucción de México Tenochtitlan o a la guerra en México Tenochtitlan, que esa sí fue una guerra muy violenta, aunque no haya llevado a la destrucción total de la ciudad, pero sí es una guerra que pues toda la evidencia histórica nos hace pensar que sí fue de gran violencia. Muchas de las campañas que siguieron en realidad no fueron tan violentas. Muchas veces se llegaba a alianzas o las batallas inclusive tenían mucho de simbólico. Varios de los relatos que tenemos ahí nos hacen ver que las batallas eran más como, bueno, ok, te venimos a conquistar, nos vemos a las 12 del día en tal lugar, y lo que se hacía era una especie de batalla ritual, una especie de danza guerrera, en la que finalmente unos se imponían a los otros, pero no necesariamente era un enfrentamiento bélico a muerte, digamos. Inclusive, y el resultado de hecho ya estaba predeterminado. Ya todos sabían que los conquistadores iban a conquistar y que los conquistados iban a ser conquistados, y lo que se hacía era un ritual que simplemente confirmaba este resultado y establecía la nueva relación política. Por ejemplo, la relación de Querétaro del siglo XVIII, un documento otomí de la ciudad de Querétaro que nos habla precisamente de la conquista, entre comillas, y fundación de Querétaro, es claramente una batalla fingida. O sea, no hay un verdadero enfrentamiento. Entonces, es muy probable que la conquista siempre tenía esta otra dimensión de diplomacia y de alianza. En la tradición europea, en cambio, la conquista se vinculaba en cambio, pero parecidamente, se vinculaba con la tradición de expansión imperial que venía desde el periodo romano, y también en el siglo XIX, en el periodo medieval, se vinculó con la guerra religiosa, con el enfrentamiento, sobre todo contra los musulmanes en la península ibérica, y ahí se creó una visión española de la conquista que es claramente más vertical y más, ¿cómo llamarlo?, quizá podríamos decir autoritaria, que la visión indígena. En la visión española, una guerra de conquista tiene como resultado la imposición en primer lugar de la verdadera religión. O sea, el único resultado posible de una guerra de conquista llevada a cabo por españoles y cristianos es la imposición del cristianismo. O sea, tiene una dimensión de intolerancia religiosa que lo hace mucho más violenta. Por otro lado, e inseparablemente, el dominio absoluto de los cristianos. Porque desde el punto de vista español, aceptar la religión católica era aceptar la soberanía del rey, y aceptar la soberanía del rey implicaba aceptar la religión católica, y no podía haber una disyunción entre esos dos. Y entonces lo que se establece es un régimen en que la parte triunfadora sí se impone sobre la parte vencedora. Por otro lado, y eso es algo que los españoles hacen pero no dicen tanto, toda la guerra contra los musulmanes se realizó a base de alianzas, de diplomacia, de establecer vínculos con parentesco entre cristianos y musulmanes, pero eso, digamos que esa no es la historia oficial. La historia oficial más bien cuenta las victorias, la imposición, el triunfo de la verdadera religión, aunque en la práctica eso solo se pudieron realizar por medio de pactos con los infieles, que es lo mismo que va a suceder en Mesoamérica. O sea, el triunfo de la verdadera religión va a venir por el lado de los pactos de los infieles. Entonces, bueno, mi conclusión sería que si entendemos que desde un principio los que participaron en estos eventos de 1519 a 1545, es decir, en este primer gran episodio de guerras que significó por un lado la caída de México Tenochtitlan y luego la dominación violenta o negociada de más o menos la mayoría de los territorios de lo que después sería la Nueva España, inclusive un poco más al norte, y en el sur hasta Guatemala y El Salvador y Nicaragua, todo lo que es Centroamérica, en esta gran campaña militar, en esta gran guerra de un cuarto de siglo, que es lo que sí podríamos llamar la conquista, con mucho más exactitud que la conquista de México, específicamente la de México Tenochtitlan, que solo duró los primeros 2 años, en esta gran campaña religiosa participaron de una manera mucho más significativa de lo que hemos reconocido los indígenas conquistadores, como nos han demostrado tanto Raquel como Michelle, y esos indígenas conquistadores tenían un programa político, que era muy probablemente un programa político de alianza y complementación con los españoles. Un programa pues muy parecido a lo que habían sido las conquistas en la tradición mesoamericana. Es decir, nos aliamos, juntos conquistamos a tal lugar y nos repartimos, y lo que hacemos es que pues, somos iguales en el repartimiento de los botines. Los mismos mexicas, después de ser vencidos, se incorporaron a estas alianzas. Y los mismos mexicas ayudaron a conquistar o a someter o a negociar con muchos otros pueblos indígenas.
en esta lógica mesoamericana de la complementación entre los dos grupos. En cambio, lo que hicieron los españoles fue interpretar la conquista a su propia manera. Es decir, como una subordinación absoluta de los indígenas, como una confirmación incuestionable de su propia superioridad. Y lo que me parece increíble es que los historiadores sigan defendiendo 500 años después la superioridad de los españoles y sigan haciendo argumentos a partir de ello, como los hace Christian Duverger, como los hizo Tzvetan Todorov, como los hace Enrique Semo. O sea, muchos historiadores contemporáneos siguen hablando de la superioridad de los españoles. Y, por otro lado, la idea de la imposición de un dominio mucho más absoluto de lo que los indígenas jamás hubieran podido imaginar y muy probablemente de lo que los indígenas jamás hubieran aceptado si lo hubieran sabido. Lo que pasa es que este dominio se impuso gradualmente a lo largo de 200, 300 años. Y aquí tenemos, quizá para explicar la mejor manera de explicar esta confusión sería pensar en un dicho muy mexicano que con los extranjeros a veces genera equívocos. Cuando un extranjero llega a casa de alguien, de una persona, y es recibido con la expresión "mi casa es su casa", que es un gesto de hospitalidad mexicano que implica eres un invitado, te voy a tratar como si fueras de la casa, te voy a dar de comer, te voy a recibir bien, como un aliado. La reacción de los españoles fue decir, bueno, ¿dónde están las escrituras? Y entonces en realidad, lo que en realidad fue una alianza que permitió que los españoles, más bien una alianza que duró 25 años, que duró mucho más, pero fundada en estos enfrentamientos de los primeros 25 años, en que los indígenas básicamente utilizaron a los españoles muy probablemente para una serie de objetivos estratégicos que tenían y más allá, y en la que, por ejemplo, si vemos el lienzo de Tlaxcala producido por los tlaxcaltecas apenas terminando esta guerra, o sea, en los años 50 del siglo XVI, en la que los indígenas se veían como vencedores, ni siquiera diría como aliados de los españoles, se veían como los conquistadores al lado de los españoles. La idea de la subordinación de los indígenas a los españoles no es evidente para nada en el lienzo de Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno ve el lienzo de Tlaxcala, claramente los protagonistas son los indígenas, e inclusive la figura de los españoles los tratan casi como sus perros de ataque. O sea, como que siempre son los tlaxcaltecas los que le están echando encima a los españoles, a sus enemigos, ¿no? Con lo cual, pues lo que se demuestra es que los que controlan la fuerza de los españoles son en realidad los tlaxcaltecas. Esa visión, pues fue, por un lado, negada históricamente a partir de la mentira de las cartas de relación. O sea, Hernán Cortés inventó que él había realizado la conquista porque es lo que le convenía decirle al rey para que no le cortaran la cabeza, básicamente. Y eso es lo que es las cartas de relación, el alegato jurídico de un reo convicto que tiene casi la horca en el pescuezo. Y nos la hemos creído, y por otro lado, pues el propio dominio colonial fue invalidando esta visión indígena de la conquista. Pero creo que 500 años después, pues es momento de que no solo la reconstruyamos, que es muy posible hacerlo, sino que nos la tomemos en serio. Porque lo que sucedió no tiene la carga de fatalidad que nos han querido vender, y creo que podemos imaginarnos juntos una conquista diferente, y a partir de eso, imaginarnos también un presente distinto para México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y con esta excelente reflexión terminamos la mesa del día de hoy y vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. La doctora Huereca, por favor, si nos hace... Gracias. Bueno, hay dos preguntas aquí, una de Cristian Efego, está bien pronunciado, que dice, ¿cómo saber si las representaciones y escenas expuestas en los códices y lienzos muestran los acontecimientos tal y como sucedieron? ¿Sus creadores o pintores eran intérpretes capacitados o no? Bueno, ¿cómo saber si muestran los acontecimientos tal y como sucedieron? Partamos del hecho de que todas las fuentes necesitan ser sometidas a crítica.
así como critica, es decir, ¿cómo sabemos que Cortés está diciendo la verdad? Bueno, hay que contrastarlo con lo que dicen otras fuentes contemporáneas. Eso no quiere decir que desechemos a Cortés como fuente. Y lo mismo ocurre con los lienzos, con los códices, con las fuentes elaboradas por indígenas. También tienen que ser sometidas a una crítica y contrastarlas con la información que procede de otras fuentes externas, pero eso no implica que unas sean más o menos verdaderas que otras, ¿no? Y por otro lado, el asunto de los creadores, si eran intérpretes capacitados o no, bueno, pasa mucho con estas fuentes indígenas que en ocasiones, sobre todo con los lienzos, que no sabemos quiénes eran o quiénes fueron sus creadores. Y en la mayor parte de los casos, cuando son elaboradas en fecha posterior, tras 20 o 30 años de que han acontecido los sucesos que narran, están basadas en tradiciones orales. Entonces, puede ocurrir en muchos casos que son registros pictóricos o escritos de tradiciones orales de las que no ha quedado, de las que no sabemos nada o no tenemos otra manera de contrastar. Y esto es muy común con los lienzos. Pues no sabemos si eran intérpretes capacitados o no, evidentemente por la calidad de los textos y sobre todo en el caso por la calidad de los lienzos, es gente que está formada o que tiene una formación como tlacuilos, como dibujantes, pero muchas veces no lo podemos saber. Y la segunda, ¿cómo se explica la rápida aculturación de los pueblos aliados en la conquista? Bueno, depende, es decir, rápida aculturación, ¿qué entendemos por rápida aculturación? Tampoco podemos hablar no podemos generalizar, ¿no? Es decir, no todos los aliados en la conquista se aculturaron rápidamente. Sí hay casos en los que podemos documentar, por ejemplo, que los aliados están interesados en mostrarse como los más cristianos, incluso como mejores cristianos que los españoles, están interesados también en aprender rápidamente el castellano para vincularse con los españoles y para servir como intermediarios, pero eso no implica que hayan mutilado o perdido su cultura, implica la adquisición de habilidades distintas, ¿no? Y bueno, sobre el asunto de Analco, los pueblos de Analco están presentes en muchas ciudades porque es un nombre muy común, creo que después de Atotonilco es el nombre de pueblos indígenas más común en la República Mexicana. Analco significa al otro lado del río, o sea, es decir, nos indica que son pueblos, muchos de ellos nahuas, de tradición, o que se dedican a la agricultura fundamentalmente y que están asentados o que buscan fuentes de agua para establecer sus poblados nuevos, y de ahí que sea tan común. Muchas gracias, doctora. Sí, voy de una vez. Tengo también dos preguntas aquí. La primera es de Ignacio Sánchez, no sé, pero de aquí. ¿Existe soporte documental contundente sobre el envío de contingentes de aliados tlaxcaltecas para poblar y establecerse en el norte de México? Sí. Esa es la respuesta corta. Sí, tenemos muchos documentos. Tengo que decir que no soy especialista del norte, entonces no lo conozco suficientemente bien en cuanto a documentos, pero aquí a mi lado, Raquel ha publicado un libro sobre la conquista del norte, y los flecheros y todo esto. Y en el libro que mostré en el inicio, voy rápidamente hacia ahí. Aquí, en Indian Conquistadors, si buscan mi nombre en Google, van a mi página Academia Edu, ahí puedes bajar el libro, está en inglés, pero puedes bajarlo, y hay 2 o 3 capítulos sobre la conquista del norte, donde encuentra todos los documentos en que se basan esos textos. Entonces, realmente hay muchos textos sobre la conquista, pero no solamente los tlaxcaltecas. O sea, muchos otros indígenas participaron en esto. O sea, si alguna cosa es clara del proceso de conquista, es que todos los pueblos participaron. O sea, sin excepción. O sea, de mixtecos, zapotecos, chochona, todos los pueblos nahuas, mayas, o sea, todos participaron en la conquista. Purépecha, por supuesto, ¿no? Y otra pregunta de Morales. ¿Qué otros intérpretes indígenas, aparte de la Malinche, se conocen antes y después de ella o en paralelo? Es una buena pregunta.
después, conozco a algunos indígenas que eran intérpretes en los años 30, 40, pero no conozco otro como Malinche en el periodo temprano. No sé. Yo no lo conozco tampoco. Lo que sí conozco es, por ejemplo, es otro caso. Es uno de los conquistadores españoles que llegó con Cortés en el barco. Él trajo su hijo, un hijo de 10 años, y este hijo en 1524, en la conquista de Pedro Alvarado, la primera entrada de Pedro Alvarado en Guatemala, este niño, entonces en este momento tenía 15 años o algo así, él era intérprete para Pedro Alvarado en la conquista. Entonces era un español que en este momento hablaba náhuatl y español, entonces funcionaba. Náhuatl era la lengua que se utilizaba en casi toda Mesoamérica, por lo menos ciertas personas. Entonces él en este momento entonces funcionaba como intérprete para Pedro Alvarado. Y su padre también iba en esta campaña, murió, y en este momento Pedro Alvarado lo tomó como paje a este niño de 15 años. Entonces, eso sí, hay varios de estos niños que vinieron con sus padres en la conquista, o sea, con Cortés y algunos con Narváez, y se convirtieron en intérpretes para los ejércitos, ¿no? Y probablemente lo que pasó es, como tenían muy pocos años, y tengo evidencias de unos de 9, 10 años, probablemente los padres le dieron una mujer para cuidarla. Y esta mujer obviamente era náhuatl hablante, entonces los niños aprendieron rápidamente náhuatl. Entonces hablaban náhuatl y español, entonces empezaron a funcionar como intérpretes, o lenguas como lo llamaron. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos 10 minutos, así que a ver si... 10 minutos entre Federico y yo, así que ahí les va. Una pregunta primera sobre sobre los linajes. Pero aquí está María Castañeda, así que francamente, ¿para qué me preguntan a mí? A los linajes, sobre todo a los principales, la parte más alta de la jerarquía, sobre todo la Tenochca, se españolizó muy rápidamente. Otra parte quedó indígena hasta fines del siglo XVI. En otras partes se españolizaron, se hicieron nobles españoles más rápido que otros, en otros no. Es decir, la experiencia en Mesoamérica es muy, muy diversa, pero bueno, la familia de Moctezuma, directamente hay una parte que se reclamó como española muy rápido, ¿no? Hay la otra pregunta importante que era como, ¿es un problema de fuentes, es un problema lingüístico o es una interpretación? Yo creo que ahorita de distintas maneras hemos intentado mostrar que hay un problema de fuentes, hay un problema de interpretación de fuentes, pero que el problema va más allá. Porque las fuentes, ninguna fuente ha revelado la verdad, lo que realmente ocurrió. Nunca jamás para ninguna cosa. Y lo que a veces se nos olvida es eso. Y yo creo que en este caso, como decía Federico, está tan cargado de connotaciones políticas y culturales en el presente que yo creo que el problema es de los tres. O sea, hay un problema de la documentación, de quién produjo la documentación, de cómo los historiadores leemos mal la documentación, muy inocentemente, a eso me refiero por mal, pero que además está un asunto de que somos parte de ese fenómeno a explicar, ¿no?
Entonces, que requiere que repensar la conquista como dice Guy Rosat, requiere una aproximación de los tres lados para desmontar este gran cuento chino que perpetúa la dominación. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Pues yo tengo dos preguntas. La primera del doctor Rivera, no puedo leer su nombre de pila, que dice, ¿qué papel juega la imposición de la religión en la consideración del uso del término conquista para el proceso de dominación de los pueblos mesoamericanos? Es una muy buena pregunta realmente, porque realmente la religión es una de las dimensiones fundamentales se ha hecho inseparable de la conquista. O sea, desde un principio los españoles presentaron, como de acuerdo con su tradición, presentaron todas sus acciones como acciones en servicio de la religión y justificaron todo, pues sus tropelías, toda la violencia que ejercieron como una guerra justa para lograr la conversión de los indígenas. Entonces, naturalmente, pues las fuentes españolas exageran mucho la importancia de la religión en los propios acontecimientos y luego la propia empresa de cristianización. Digamos que en este país, en la historia de nuestro país, hay dos fábulas increíbles. Una es esa de que 500 expedicionarios españoles llegaron y en 2 años sometieron a millones de indígenas porque tenían mejores armas y tenían caballos. Y la otra fábula, que es aún más increíble que esa, es que 1000 sacerdotes católicos llegaron 20 años después y en menos de 30 años convirtieron a 10 millones de pobladores de Mesoamérica o más, pues ahí sí, por la gracia del Espíritu Santo, porque ni hablaban los idiomas, ni fueron a los pueblos. La mayoría de los sacerdotes no visitaron la mayoría de los pueblos. O sea, hubo pueblos que jamás fueron tocados por un sacerdote y ni de broma tenían la capacidad tecnológica ni el conocimiento para difundir su religión en el resto entre los indígenas. Realmente lo que hay, que no se ha escrito y que es una historia que no conocemos, es un proceso de adopción indígena de la religión católica, en el que la acción y la iniciativa de los indígenas es tanto o más importante que la acción o la iniciativa de los españoles. Lo que pasa es que obviamente los españoles nunca nos van a decir eso, porque obviamente a ellos les conviene decir que todo lo hicieron ellos, sobre todo para que su rey les dé los premios que les corresponden, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el caso del lienzo de Tlaxcala y de las historias tlaxcaltecas en general es muy claro. Desde 20 o 30 años después de la conquista, los tlaxcaltecas se habían apropiado de la Virgen María y de Santiago Matamoros y de la cruz. O sea, de tres de los símbolos centrales de la religión católica. Pero si vemos con detalle cómo son presentadas la Virgen María, cómo es presentado Santiago Matamoros y cómo es presentada la cruz en las historias visuales tlaxcaltecas, pues tienen muy poco que ver con una visión ortodoxa católica. O sea, la Virgen María es Malinche, la propia Malinche, la india intérprete, es el Altépetl de Tlaxcala, y es desde luego la Virgen de la Asunción que está en el santuario de Tlaxcala, en el Cerro de la Malinche. Entonces también se asocia, no en el Cerro de la Malinche, pero al pie del Cerro de la Malinche, y entonces también se asocia con el Cerro Sagrado de la Malinche. Y por otro lado, Santiago Matamoros es a la vez un guerrero conquistador español, un caballo, que se vincula con el venado y con toda la simbología sacrificial mesoamericana del venado como víctima, como cazador, casado, como guerrero, víctima sacrificial, que es un símbolo religioso mesoamericano antiquísimo, y se combina también con la figura del santo apóstol, patrono de la guerra española contra los musulmanes, ¿no? Pero esas visiones tienen muy poco que ver con lo que los españoles pensaban de Santiago o de la cruz. Entonces creo que realmente, y a la fecha si vemos, bueno, muchas de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas pues tienen realmente muy poco que ver con lo que se podría definir como un catolicismo ortodoxo, ¿no? 500 años después, por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas no creen en la vida después de la muerte. Bueno, más bien no creen en la salvación individual del alma, ni en los destinos que si se van a ir al cielo o al infierno. No creen, por ejemplo, que tengamos una sola alma inmortal separada de nuestro cuerpo. Entonces, siguen teniendo concepciones de su propio cuerpo, de su propia espiritualidad, de su propia alma, que no tienen nada que ver con el catolicismo. Entonces, la idea de la conversión católica es una leyenda tan grande como la idea de la conquista española. Y creo que es la evangelización, que es como se le suele llamar, y creo que es otro de los mitos que deberíamos, o la conquista espiritual, como también se le ha llamado, que tiene esta dimensión entre bélica y épica, es un invento. Entonces realmente creo que ahí todavía nos falta mucho para aprender. Y luego, pues para hablar de otro invento, me preguntan sobre el mestizaje. ¿Qué validez tiene el uso del término mestizaje según lo referido por usted?
Lo malo es que ya no tengo mucho tiempo, pero... Sí, tres minutitos, doctor. 3 minutitos. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir? Es otro invento. O sea, el mestizaje es un invento del siglo XIX, propiamente, y que, pues, tiene muy poco que ver con lo que pasó en el siglo XVI. En el siglo XVI lo que hubo fue intercambios culturales, hubo, desde luego, muchos mezclas de linajes, y hubo miscigenación biológica, o sea, hubo mezcla de personas de diferente origen, pero de todas maneras, esa mezcla es, en términos numéricos, es infinitesimal. O sea, al finales del periodo colonial, los españoles no eran más del 10% de la población del país, y eso siendo generosos. Entonces, la idea esa que tenemos de que llegaron los varones españoles y fecundaron a las mujeres indígenas y crearon una nueva raza mestiza, es antes que nada una fantasía machista, realmente pues casi patética, ¿no? O sea, es atribuirles a los españoles un poder viril más allá de cualquier relación, porque estamos hablando de 500, de 1000, de 1500, de 2000, de 3000, en un país en que había 5 millones de mujeres. Nada más hagan las cuentas y vean si no es una fantasía. Y luego, por otro lado, durante el periodo colonial, los mestizos nunca fueron un sector significativo de la población. Y de hecho, muchos de los que se llamaban mestizos en el periodo colonial tampoco eran mestizos en términos raciales, como por otro lado, la inmensa mayoría de los que se llaman mestizos en el México independiente, pues somos indígenas que dejamos atrás nuestras lenguas y que adoptamos el español, que nos urbanizamos, que nos modernizamos y que nos empezamos a definir como ciudadanos del Estado-Nación mexicana. Eso es lo que es el mestizaje. No tiene nada que ver con la mezcla racial, porque la mezcla racial en este país siempre ha sido mucho menor de lo que hemos dicho, y en todo caso, porque la mezcla racial biológica en sí misma no significa nada, porque, permítanme recordarlos, si estamos de acuerdo en que las razas no existen, entonces la mezcla entre entidades no existentes, pues tampoco... O sea, no podemos decir por un lado las razas no existen y por otro lado decir somos mestizos, no. O sea, si las razas no existen, entonces tampoco existe la raza mestiza, y lo que ha sucedido en México ha sido un proceso de cambio cultural, de cambio lingüístico, de imposición de la cultura occidental sobre las culturas indígenas, de integración nacional, que hemos decidido contar como una leyenda de que era una cuestión de mezcla racial. Pero pues no es más que una leyenda. Muchísimas gracias. Y si puedo decir una última cosita sobre eso, que como concepto, o sea, no solamente no tiene fundamento como empírico, sino que como concepto tiene el grave problema que no da cuenta de que revoltura de cuerpos y cultura ocurre en todo el mundo y ha ocurrido toda la vida. Todos los pueblos, todas las naciones son revueltas. Y curiosamente, como concepto, solamente se usa para hablar de América. Es decir, los españoles, los franceses, los estadounidenses son tan mestizos. Si tuviera validez la idea, sería lo mismo en todo el mundo. Y entonces, una cosa que es tan amplia, tan de ocurrencia universal, pues no tiene el menor valor explicativo, ¿no? Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos. Casalam agradece. Nos disculpamos por eso, estamos sobre tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Desafortunadamente el tiempo lo tenemos contado. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Entonces, Casalam y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de Gobierno de México.